Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos, este programa que se dedica a la promoción de la literatura y de la cultura hispanoamericana, o por lo menos en idioma español. Hoy tendremos con nosotros al escritor y traductor cubano Jorge Ferrer, con el que vamos a charlar después de ver algunas novedades editoriales. En este caso hoy tenemos las novedades editoriales de Argentina, los libros que se están vendiendo más en estos momentos en el país austral. Tenemos ahí el Club de los Psicópatas, que sería el libro más vendido en estos momentos, ¿no? Pero de todas formas, estas varían a veces las listas, ¿no? Porque depende a veces de dónde saquen las fuentes. Hay algunos que están más vendidos, menos vendidos, en fin. Todo esto puede variar un poquito también a veces, ¿no? Por lo menos estimativamente. Y sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a Jorge Ferrer, que nos espera al otro lado ya en Barcelona, en este caso. Jorge, bienvenido a Prólogos. Buenas tardes, David. Encantadísimo de estar con vosotros y saber que vamos a tener esta conversación que va a ver la gente en las Islas Canarias, tan Sí, próximas sí. a mí, que soy cubano, como sabes. Sí, sí. A ver, Canarias y Cuba yo creo que tienen una relación muy especial, la verdad. Y este programa además se dedica pues a la literatura en español en general, ¿no? Y lo emitimos con esa vocación, la vocación de la hispanidad y de fomentar pues toda la cultura que se produzca en nuestro idioma, ¿no? Jorge, escritor, traductor, vamos a empezar un poco por tu semblanza personal. Naciste en Cuba, pero estás muy vinculado a Rusia. Vamos a hablar hoy, hablaremos precisamente sobre la literatura rusa y la cultura rusa en general, porque vivimos unas circunstancias, yo creo que especiales, ¿no? Por desgracia, ¿no? Y consideramos que era un programa que podría ser realmente interesante con una persona además que conoce perfectamente la cultura rusa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es tu relación con Rusia y una reseña breve de tu vida. Sí, bueno, a mí me gusta pensar que yo soy una criatura híbrida, de esas que tanto le gustan al científico o también al escritor. Yo nací en la isla de Cuba, eh, viví allí hasta los 14 años de edad, entonces en la que aún se llamaba Unión Soviética, la ciudad de Moscú, donde viví otros 8 años, y después de un brevísimo paso por Cuba nuevamente, vine a vivir a España hace 27 años. Por lo tanto, me gusta esa intensidad, el moverme entre estas tres culturas, la rusa, porque me preguntas en particular, bueno, es la cultura en la que me formé en mi adolescencia, en mi primera juventud, por lo tanto es extraordinariamente próxima a mí. Sí, luego hablaremos en profundidad, porque vamos a dedicar el programa precisamente a la cultura rusa, ¿no? Y a tu labor como traductor, pero vamos a empezar también con tu parte de escritor, porque aparte de traductor, columnista de varios periódicos de tirada nacional, como El Mundo, El Español, etcétera, también, pues, lo tuyo también es la escritura, y eres escritor de algunas obras como Minimal Bildung, Tristán de Jesús Medina, Días de Coronavirus, en fin. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, cómo ha sido tu obra, las influencias que has tenido, y luego ya hablaremos un poquito de cada una. Un poco. Bueno, empecé a escribir muy pronto, lo cual es algo que ciertamente conspira contra mí, porque mi producción literaria es extraordinariamente breve o escasa. Pero aún así, a lo largo de los años, me he dedicado de manera constante a la altura. Yo me dedico básicamente a traducir libros de literatura rusa. Es eso lo que escribo, son esos libros los que Ajá. escribo en español a lo largo de los últimos probablemente 15 años que lo hago con mucho afán. Pero en efecto, publiqué en el año 2001 la novela Minimal, que es una suerte de novela de información con tintes
policíacos y de una vocación metacultural Ujú. bastante. Efectivamente, es la cubierta que veis en pantalla, un libro donde se mezcla el teatro con la narración, hay un aliento poético bastante importante. Influencias, bueno, influencias básicamente en el campo de la literatura cubana, Lezama Lima, que ha sido Ujú. una gran influencia para todos los jóvenes de mi generación. Quiero decir, los que empezamos a escribir a finales de los 80 y principios de los años 90, cuando se produjo un rescate de José Lezama Lima, que había sido apartado de manera bastante brusca y grosera por el poder revolucionario. Pero son otros muchos escritores los que también me interesan y está en mi obra también desde el principio la impronta de la literatura rusa, que es la literatura que comienzo a leer precisamente en Moscú en mis 15, 16 años, esa etapa de formación a la que precisamente alude el título de Minimal Bildung. Bildung, como sabéis, es la manera en que se le llama en alemán no solo a la cultura como tal, sino a la formación, ¿verdad? Lo que los griegos le llamaban la paideia, esa manera en Exacto. que una persona, de ahí viene lo de Bildungsroman, ¿verdad? La novela de formación, y esa es un poco la intención ahí, desde un lenguaje muy precisamente minimal, muy minimalista, muy económico, en esa pugna permanente con el barroquismo del Estado. Y claro, porque Jorge, tú creo que eras o eres hijo de un diplomático, en este caso cubano, que por circunstancias de su labor, pues tiene que irse a la antigua Unión Soviética todavía, ¿no? Y ahí te vas tú y ahí es donde entras en el mundo, ¿no? En el mundo ruso y te sumerges, además como niño o adolescente, en ese universo, ¿no? Que es gigantesco y además de una riqueza extraordinaria, ¿no? Efectivamente, yo me crié en un barrio muy humilde de La Habana, el barrio de Ajá. Marianao, probablemente muchos de los que están viendo este programa conozcan, un barrio humilde de la periferia de La Habana, y por circunstancias de la carrera profesional de mi padre trabajaba en el Banco Nacional de Cuba. Fue nombrado precisamente representante del Banco Nacional de Cuba en Europa del Este y en Moscú, Ujú. singularmente. Por eso nosotros nos fuimos ahí, yo me fui con apenas 14 años, no conocía una palabra de ruso y fui arrojado desde ese Manao pluriracial, divertido, lleno de música, lleno de gente en la calle, pues fui de pronto arrojado a la capital del Imperio Soviético, a un edificio Sí, sí, ciertamente sí, sí. suntuoso, también de una manera muy brusca y grande, ¿no? Entonces, eso me obligó también a formarme como individuo en ese ambiente inicialmente hostil, el ambiente ruso, quiero decir, pero en el que a la postre pues acabé insertándome de una manera, yo creo que bastante virtuosa. Sí, que, o sea, como diría Sabina, un torero detrás del telón de acero, es decir, un cubano en la Unión Soviética, en un Moscú, o sea, el cambio abismal, ¿no? Totalmente, vamos, ¿no? Tiene que ser un choque extraordinario, ¿no? Del Lo calor, fue, de lo la fue, lo calidez fue. de Cuba, Sí, sí, lo fue en todo sentido. claro, El paisaje, evidentemente, el paisaje claro, urbano, completamente distinto, y después, pues todo ese paisaje humano en el que humano, tenía claro. que insertarme. Pero fíjate, David, yo lo considero uno de las etapas más emocionantes y a la Claro, vez claro, claro. cruciales de mi vida, ¿no? Fue como una segunda infancia, si me Sí, permite, ¿verdad? Solemos decir que es en la infancia donde anida, ¿verdad? Buena parte de la cifra de lo que somos sí, al sí, sí, final sí. como individuos. Yo creo que es exactamente así. Lo que en mi caso, de alguna manera, digamos que se produjo una doble infancia, ¿no? Yo tuve mi infancia en Marianao, en este barrio humilde del que te hablaba, y después llego totalmente virgen de lengua y experiencia y cultura a un paisaje nuevo donde también como un niño tengo que Claro, manejarme y claro, tengo claro. que evolucionar, ¿no?
No, y con la impresión que te dan las cosas cuando eres adolescente, ¿verdad, Jorge? Porque todo es como un mundo absolutamente bello a descubrir, yo qué sé, los compañeros de la clase, las compañeras de la clase, en fin, todo, ¿no? O Sí, sea, la ciudad tiene que ser impresionante, ¿no? exactamente. Mira, yo Jorge, recuerdo sí, sí. una de las primeras cosas, si me permites, David, que fui a hacer en Moscú, aún sin hablar prácticamente una palabra de ruso, nuestro vecino, en el edificio donde le dieron a mi padre este departamento, nuestro vecino ruso, como a la semana de estar ahí, le dice a mi padre, que sí hablaba ruso, le dice, oye, me llevo al chico al fútbol para que empiece y tal. Entonces yo recuerdo una de mis primeras impresiones es verme de pronto en el estadio Luzhniki Sí, de sí, la sí. capital rusa, la primera vez en mi vida un partido de fútbol, un deporte que sí es cubano, y en aquellos años, ahora se ha globalizado, digamos, el fútbol, pero estamos Claro, hablando claro. de algo que hace tantos años. Para mí era un espectáculo, pues prácticamente como ir al circo romano a ver gladiadores, digamos. Sí, sí, no, 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 era, claro, tremendo, tremendo. Sí, sí, y más en aquellos momentos la Unión Soviética, claro, por ejemplo, para mí que yo era un adolescente en España, para mí la Unión Soviética, claro, estamos hablando de los años 80, ¿no? O sea, la Unión Soviética era como algo, un mundo aparte, o sea, venían, yo me acuerdo, ¿no? De los equipos de fútbol precisamente, y hasta en el aspecto físico, tú veías unas diferencias abismales, era como gente como poco menos como que marcianos, ¿no? O sea, era Sí, impresionante, ya me imagino por lo que tiene que haber sido para ti, impresionante, ¿no? Y luego, Jorge, una de tus facetas, porque ya vamos a sumergirnos un poco más en tu obra, como tú dices, de traductor, y tú dices una frase que me parece muy bonita y muy bella para ilustrar lo que es la labor del traductor, que muchas veces no se tiene en cuenta, muchísimas veces no se tiene en cuenta. Dice que el traductor es a conjurar la maldición de Babel. sí, bueno, es la función del traductor desde el dictante de San Jerónimo Claro, claro. ha sido siempre precisamente esa, ha sido conseguir que quienes no son capaces de leer un texto en su propia lengua, perdón, que no son capaces de leer un texto en la lengua en la que fue escrita, consigan hacerlo en su propia lengua. Es ese trabajo de trasvase, ¿verdad? El que hacemos los traductores, a quienes a mí, como a muchos de mis colegas, nos gusta verlos como fantasmas que se mueven en el texto. Somos hombres o mujeres invisibles que caminamos en el texto escrito por otro autor e intentamos, al menos ese es mi propósito como traductor, y en fin, creo que está en los libros que he traducido. Mi propósito es que el lector en lengua española lea esos libros como si hubieran sido escritos en su Claro, propia sí, lengua, sí, sí, sí. que sean libros que estén lo más aproximados eh, posible de todos esos sustos que da estar enfrentándose a un texto ajeno, a un texto extranjero. Y efectivamente es una labor, ya te decía, a la que me he dedicado de manera bastante activa a lo largo de tal vez los últimos 15 años, 15 años en los que no he dejado de traducir al menos un libro por año. Valga decir que yo suelo trabajar proyectos de libros bastante extensos, si quieres hablamos de algunos que tengo aquí. Eh, sí, intento que esos libros lleguen al público y estoy verdaderamente feliz muchas veces de ver cómo textos en apariencia tan desconectados de nuestra realidad, qué sé yo, las memorias de Alexander Herzen, el gran socialdemócrata ruso del 19, o el gran libro de Vasily Grossman e Ilya Ehrenburg sobre los horrores perpetrados por los nazis en la Unión Soviética, Ujú. o libros de autoras rusas contemporáneas, y Stepanova, a quien ahora acabo de traducir, o como Gusiel Yágina en el segundo de cuyos libros trabajo ahora, conseguir que toda esa obra llegue a los lectores en español, que naturalmente no son solo los de España, sino son los lectores de la lengua, son los Claro, cientos claro, de claro. millones de nuestra lengua. Sí, sí, no, y la dificultad de traducir y luego la importancia de traducir. Yo soy historiador de formación y me acuerdo un texto de Bernardo de Claraval, fíjate tú, estamos hablando del siglo XIII, donde mandaba
traducir mal adrede el Corán, todavía el Alcorán se llamaba, ¿no? Todavía no se había traducido, digamos, a lenguas europeas, ¿no? O a latín. Y se daba instrucciones para los traductores que lo hicieran mal adrede, precisamente porque en ese combate cultural, o sea, la importancia del traductor muchas veces no se ve, y además es una labor dificilísima porque tú tienes que interpretar, ya no solo traducir, sino interpretar y expresar después en una lengua distinta lo que el autor quiere decir, ¿no? Que es algo que requiere pues una complejidad tremenda, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta siempre contar la anécdota a este propósito, ¿no? El Gregory Rabassa, el célebre traductor norteamericano que tradujo, por ejemplo, Los 100 años de soledad de García Márquez al inglés, y en alguna ocasión un periodista un tanto impertinente, escuchando hablar a Rabassa, que hablaba en español con bastante acento, digamos, entonces este traductor le preguntó, ¿se ve capaz con ese nivel de español, ¿no? Pero fue capaz de traducir un libro como 100 años de soledad? Y Cabas respondió, no, es que a mí para traducir obras como estas me preocupa menos en este caso el español que sé como el inglés que sé. El problema es mi inglés, yo Claro, tengo que ser claro, capaz de efectivamente. vivir en mi lengua de manera que consiga que ese autor, es decir, transmitir todo el relieve de su Claro, prosa, exactamente. ¿verdad? Sí, sí, toda la Entonces, textura de la escritura. exacto, exacto. Entonces, es un trabajo, por eso te decía que mira, en la traducción rusa, por cierto, cuando se habla del corpus de la obra de un escritor, por ejemplo, de Boris Pasternak, estoy pensando que fue un gran Sí, traductor, cuando los rusos suman el corpus de la obra de un escritor, juntan también aquello que tradujo de otras lenguas, porque se entiende que las traducciones de alguna manera forman parte del corpus de su creación literaria. Yo soy bastante afín a esta idea, porque me parece que en efecto el trabajo que realizamos los traductores, sobre todo cuando tratamos de grandes obras de la literatura, se traducen muchas cosas, evidentemente, pero cuando, es decir, el traductor al español de Dostoyevsky, de Tolstoy, ciertamente lo que está creando es una obra en español muy singular. y Jorge, ahora estás con autores como Gusel Yajina, creo que se pronuncia así, no sé, o mi ruso da mínimo, mi ruso se reduce a da y cuatro cosas más. O sea, creo que, ¿cuáles son los autores que estás ahora, digamos, traduciendo, los que están más en boga, ¿no? En la literatura rusa, cómo está ese tema, ¿no? Cuéntanos un poquito a ver cómo. Es un tema interesantísimo y me gusta mucho que hablemos de él, David, porque es, al menos como yo lo veo, el tema de la dificultad de conseguir que la literatura rusa contemporánea llegue Ajá. a los lectores de nuestra lengua. Los clásicos siempre han llegado Claro, claro, y ya están. Sí, sí, sí. es normal que los editores apuesten por un Dostoyevsky, por un Turgenev, por un Tolstoy, pero con la literatura contemporánea, la más contemporánea, la que se está haciendo ahora mismo Sí, sí, sí. en ruso o en lengua rusa, siempre hay una gran dificultad para conseguir que llegue a los lectores. Yo creo que hay muchas razones para ello. Sin duda, una de ellas es una barrera cultural importante que hay entre el mundo en español y el mundo ruso. Pero el caso es que en los últimos años he conseguido traducir algunos de estos autores. Para mí es una labor que me tomo con extraordinaria seriedad. Y Guziel Yajina, como se debe pronunciar, Vale, efectivamente, perfecto. es una de estas autoras que, ¿no? Mira, si me permites, Sí, sí, yo por muestro supuesto. el Ah, libro por vale, aquí. Zuleya, Este, Tu hija abre los ojos, Zuleja, bueno. perdón, es un libro, ya hemos hecho 4 ediciones en español. Imagínense lo que supone para Sí, una sí. autora novel en español, nunca se lo había traducido, con un nombre, en fin, nada conocido para los lectores, Sí, y que sí. sin embargo está publicada por la editorial Acantilado, naturalmente, no es sorpresa, porque es una
de las editoriales en lengua española que apuesta de una manera más clara, más contundente, más certera, sobre todo certera, por la literatura, las literaturas del este, en general, del este de Europa, y particularmente la literatura rusa. Entonces ahí sacamos este libro de viaje hace unos 3, 4 años ya. Ha tenido, como te digo, un éxito extraordinario. Ha conectado con los lectores en lengua española, fíjate David, como ningún otro autor que yo he traducido lo ha hecho. La cantidad de mensajes y la diversidad y la profundidad de mensajes que yo he recibido de todos los puntos de la geografía de la lengua española es impresionante. Para que se hagan una idea, yo he dado conferencias en México, por ejemplo, a propósito de este libro, porque hay clubes de lectura dedicados es decir, que han tomado este libro como el centro de algunos de sus programas de lectura. Es extraordinario. Y la razón, fíjate, la razón, si quieres, es muy sencilla. Guziel, esta autora absolutamente extraordinaria, Guziel ha conseguido conectar con los lectores porque es una heredera muy viva de la prosa clásica del ruso, de la belleza de la prosa clásica del ruso, la que vemos en un Turgenev, por ejemplo, Sí, sí. la que vemos en un Tolstoy, la que vemos en un Saltykov-Shchedrin, en un Chekhov, es esa prosa absolutamente exuberante, encantada con la descripción, tanto la psicológica como la natural. Sí, sí. Guzmán es muy alto. Y eso ha impactado en los lectores. Eso por una parte. Y por otra, el tema del que se ocupa Guziel. Este libro trata de la época del estalinismo. Este libro trata de la deportación de los tártaros a Siberia, todo personificado en un personaje femenino, esta Zuleija, una mujer absolutamente abrumada, digamos, por el tiempo histórico que le tocó vivir, por la cultura patriarcal musulmana, porque viene de una zona musulmana del Imperio Ruso, y toda esta situación de dominación, tanto por el poder político como por el poder patriarcal que padece, ella logra sublimarlo, escapar de ella de alguna manera en el paisaje todavía más hostil del Gulag. No me negarás, David, que hay toda una serie de condimentos ahí extraordinarios. Es una novela que la verdad que recomiendo mucho a todos los que estén viendo el programa porque es extraordinaria. Tú me Sí, preguntabas en qué trabajo ahora. sí, sí, bien. En qué estabas? Ahora, ahora estoy haciendo precisamente la tercera novela de Gusel. Gusel ha publicado 3 novelas ya en ruso y se ha decidido, después de la primera, que es esta, publicar la tercera. Una novela extraordinaria que probablemente ya tendremos, probablemente en la primavera del año próximo tendremos en librerías, que es una novela que también se ocupa de la época del estalinismo, se ocupa de las hambrunas terribles de la época del estalinismo que padecieron los campesinos que fueron hostigados por el poder soviético. Es una novela verdaderamente estremecedora. Creedme, yo me paso el día aquí en mi mesa cuando trabajo en esto y casi que tiemblo, ¿no? Por la brutalidad de las situaciones que me toca traducir y a la que le auguro también un éxito extraordinario entre los lectores. Y Jorge, ¿cómo retrata la nueva hornada, ¿no? Los nuevos, digamos, valores literarios o talentos literarios rusos? ¿Cómo retratan la sociedad rusa? ¿Qué te gustaría destacar, ¿no? ¿Cómo cuentan ellos lo que ha sido el pasado más reciente, que ha sido marcado por toda la experiencia soviética, el comunismo, etcétera, ¿no? Y luego la Rusia actual, ¿no? ¿Cómo lo retratan ellos? ¿Qué características? Yo creo que ha habido una evolución muy interesante a lo largo de las últimas décadas. Y si en los primeros años de la Rusia postsoviética, es decir, en los años 90 y los primerísimos años 2000,
Vimos una literatura que era todavía muy rea, muy esclava Sí. del pasado, y tenía mucha razón para hacerlo, porque es decir, se salía del pasado glorioso, de la URSS, de la represión a los intelectuales, a los ciudadanos, de una historia totalmente tergiversada desde el poder político. Y claro, la reivindicación de este pasado desde la verdad, desde los testimonios propios de las víctimas era muy necesaria, y fue muy necesaria para dar a la sociedad soviética en esos primeros años. Evidentemente no lo consiguió, por eso estamos en la guerra que estamos, algo de lo que si quieres hablamos. Sí, sí, Pero hablaremos, bueno, claro. pero bueno, tratando del periodo este de evolución de la novela rusa postsoviética, yo creo que después, a partir sobre todo de los 2000, empezamos a ver una literatura totalmente distinta y totalmente parangonable con cualquier proceso literario de los que se producen en el resto de las literaturas europeas. A nivel de la literatura rusa, realmente partiendo de donde parte, de la tradición enorme de la que parten, el nivel es enorme, tanto en términos estilísticos como de géneros, la hibridación precisamente de géneros. He terminado este año un libro extraordinario de María Stepanova, una poetisa y también ensayista rusa contemporánea que es, con toda seguridad, una de las voces más importantes que hay en Rusia en estos momentos. Es un libro que también publicará Cantidad en los próximos meses, donde Stepanova, por ejemplo, y te lo cuento para que veamos esta evolución, digamos, del proceso literario y la manera en que es perfectamente parangonable con el resto de las literaturas europeas. Stepanova lo que hace en este libro, que se llama En memoria de la memoria, lo que hace es trazar la historia de su familia a lo largo de las generaciones, una familia judía, rusa y a la postre soviética, trazar toda la genealogía de esa familia a través de ese proceso histórico. Un poco a Pero los no lo Singer. hace, Un poco a los es Singer, extraordinario. ¿no? Sí, sí, cómo no, pero no lo hace, fíjate, arrojando a esa familia contra el poder de la historia o contra el poder político en general, sino que hace esa historia a través de minucias, de elementos dejados en los archivos, de tarjetas postales, del todo de la abuela, de Qué las piezas maravilla. en el tocador de la bisabuela, es decir, Qué maravilla, sí. construye esa historia. Es un libro extraordinario. Y lo que quiero transmitir con ello es que, pues esto, la literatura rusa contemporánea, en ella hay de todo, pero ya difícilmente es una literatura que podamos llamar, digamos, ajena, en la que veamos algo muy distinto de lo que vemos en otras literaturas. Claro. Tiene un nivel extraordinario, Ordinario. y ojalá podamos seguir traduciendo muchos de estos libros rusos en los próximos años. Claro, además una literatura, entiendo, Jorge, desligada ya del corsé de la Unión Soviética, ¿no? De la novela constructivista, todo Totalmente, totalmente. aquello, ¿no? Que tenía que seguir unos cánones, unos paradigmas. Si te salías mínimamente, vamos, prácticamente todos los grandes escritores rusos del siglo XX, yo creo que, salvo excepciones, todos terminaron mal o regular, ¿no? Entonces ya supongo que, claro, esa liberación también les permite crear con absoluta libertad, ¿no? Sí, sí, sobre todo el no estar sujetos a Claro, dinámicas de que es probablemente a lo que apunta, ¿verdad? En la época de la Unión Soviética, a un sí, sí, control sobre la población. Sí, evidentemente ha permitido. Veamos qué será de Rusia en los próximos años después de esta guerra. Cosas, evidentemente, que están estando ahí últimamente y que en estos momentos están cambiando de manera abrupta y terrible. Pero lo cierto es que en los últimos años, sí, como decimos, el campo literario y el literario ruso se abrió extraordinariamente, y te encuentras a escritores modernos, brutales, qué sé yo, como Pelevin, o te encuentras a escritores como Yosefovich, que hace novelas históricas de un nivel también extraordinario y tocando temas que nadie había visto, o te encuentras con Guziel o con María Ivanova. Es un campo literario extraordinario.
¿Y cómo es la mirada de esta nueva jornada, de estos jóvenes escritores que ya supongo que son prácticamente, si son más jóvenes, pues ya no habrán vivido la etapa soviética, el comunismo, ¿no? Prácticamente habrán nacido ya o bien en la época de la perestroika, la glasnost, ¿no? ¿Cómo ven ese periodo? ¿Cuál es la mirada que tienen ellos? ¿Nostálgica, crítica? Supongo que habrá de todo, ¿no? Sí, efectivamente hay de todo, porque los hombres y las mujeres somos criaturas muy, muy curiosas Diversas. e impredecibles. Y efectivamente todavía hay personas nostálgicas del pasado, pero también hay muchas que tienen una relación compleja con ese pasado, personas que no tienen por qué rechazarlo en pleno, es el pasado de sus padres, en definitiva, sino que intentan reapropiárselo de una manera creativa, precisamente como yo creo que es el caso de Gusiel, insertándose perfectamente en la gran corriente de la literatura rusa, pero sin estar atados a dinámicas chauvinistas, ni mucho menos al dictado, digamos, del Estado, porque el Estado sigue dictando, el Estado nunca ha dejado de dictar. Los Claro, estados claro. autoritarios, como es el Estado ruso, siempre han visto en la cultura una herramienta de autoafirmación, una herramienta de cohesión. Por lo tanto, la cultura rusa en los últimos años, no imaginemos a Rusia, sin error, como una sociedad abierta. Evidentemente, sus escritores también están sujetos y han estado sujetos, ahora todavía más, a la punta del poder político y a la vocación autoritaria del Estado. O sea que todavía, claro, o sea que evidentemente, aparte de un elemento cohesionador y un elemento que le da sentido a un régimen político, también la literatura puede ser una amenaza, ¿no? De hecho, siempre se ha visto, buena parte de la historia de Rusia se ha visto así, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber, hay una tensión, entonces entiendo, ¿no? Entre el creador y la realidad política de Rusia hoy, cosa que no sabía, ¿no? Es una cosa que me sorprende, bueno, no me sorprende del todo, pero sí que es interesante, ¿no? Saber que todavía, a día de hoy, pues hay esa tensión digamos, con el poder político actual, ¿no? En la Rusia actual. Curioso, ¿verdad? Los escritores rusos, por regla general, hablo de los escritores de cierto nivel, no hablo de esa Sí, sí. masa, ¿verdad?, de aficionados, sino de los escritores de cierto nivel, y eso lo hemos visto con claridad a lo largo de estas últimas semanas, ya de estos últimos 2 meses Sí. de guerra, son contrarios a la guerra y son contrarios a la política expansionista del Kremlin, a toda esta dinámica neoimperial, a esta dinámica restauracionista, ¿verdad?, en la que estamos metidos hoy. La gran mayoría de escritores son ajenos a ello. Muchos, además, se han manifestado de manera clara contra la guerra, y esto tiene un coste en un país como Rusia y en un momento como este. No todos, otros han hecho otra cosa, pero la gran mayoría, sin duda, lo ha hecho. Yo me he dedicado, por cierto, en estas últimas semanas, meses, a hablar con muchos escritores rusos, muchos colegas, en algún caso, ¿sí?, personas con las que uno tiene cierta afinidad. Algunas de estas entrevistas se han ido publicando en el diario El Mundo. Entrevistas, por ejemplo, a Lyudmila Ulitskaya, que es la gran dama viva de la literatura rusa, que había centenaria. Mila, por ejemplo, que es una voz cardinal, una voz crucial en el debate intelectual ruso contemporáneo, desde posiciones liberales, es decir, desde posiciones contrarias a la dinámica autoritaria del Estado. Mira, estaba devastada y estaba absolutamente avergonzada. Rusa se sentía avergonzada de lo que estaba haciendo el Estado ruso en Ucrania. Piensa una cosa, David, piensa una cosa quienes nos escuchan, la guerra de Rusia contra Ucrania, el Estado ruso, me gusta decir a mí, del Estado ruso Exacto, sí, sí, sí. contra Ucrania,
una guerra que tiene, y eso en España nos suena algo precisamente, es una guerra que tiene connotaciones de guerra civil. Es decir, Claro. la relación entre rusos y ucranianos, aun cuando son entidades distintas, pero es una relación de una cercanía, de una proximidad, de una imbricación, hay un machiembrado Sí, sí, tremendo sí. entre ambos Claro. pueblos, lo que le da precisamente, te digo, a esta guerra casi connotaciones de guerra civil, son hermanos contra hermanos. Entonces esto hace, tomando que muchos escritores rusos se sientan absolutamente escandalizados y abochornados, avergonzados por lo que está haciendo el Estado ruso ahí. Esto me decía Ludmila. He entrevistado también al crítico Antón Dolin, una entrevista que me impresionó muchísimo porque Antón quisimos ambos hablar del complejo asunto de la cancelación de eventos culturales y públicos en Occidente durante la guerra. Saben ustedes que ha habido esos Sí, sí. Ahora, episodios ahora hablaremos que de eso hubo. porque tengo Bueno, aquí un comentario tuyo en un artículo pues que vale la pena que lo leamos y luego lo comentes porque de verdad que vale la pena. pues dejamos eso para después. Y concluyendo esta parte, lo que quería transmitir que es eso, los escritores rusos son muy diversos, naturalmente, Claro, claro. pero la bastante mayoría, y sobre todo los de alto nivel, coinciden en que esta guerra es una calamidad, es una desgracia y es una vergüenza. Claro, ¿y cómo se ha llegado a esta situación, Jorge? Porque estabas hablando efectivamente de que tiene las connotaciones de una guerra civil, ¿no? Ucrania además es prácticamente el origen de Rusia, ¿no? Kiev, ¿no? Incluso hasta a nivel literario, los cantares antiguos de Gesta, en fin, las Vilinas, todas estas, ¿no? La corte de Vladimir, en fin, todo esto es el origen real, ¿no? De Rusia, es decir, o sea, claro, por un lado ellos lo ven como parte del país, los otros ahora ya no se ven a sí mismos como rusos. Es decir, ¿cómo se ha llegado a esta situación, un poco a tu entender, como conocedor de la cultura rusa en especial, pero bueno, por supuesto por añadidura de la cultura ucraniana, porque básicamente son del mismo tronco común, ¿no? Sí, pues voy a intentar ser muy cuidadoso Sí, en este punto y permíteme la sonrisa, porque el otro día en una conferencia que daba en Benicarló sobre este asunto de la dinámica esta de la guerra y personas del público me animaban a, es esto, no, pues explíquenos esto, cuáles son las razones de uno y de otro. ya, claro. Yo les decía, miren, eh, explicar las razones del agresor y meterse en ella es de alguna manera ser cómplice del agresor. Entonces, con esto de las razones, si me permites, vamos a ir con un poco de cuidado. Sí, sí. Efectivamente, todo esto tiene un pasado inmenso. Ucrania, yo he escrito en estas últimas semanas sobre Ucrania y seguro los espectadores también lo podrán buscar en los periódicos. Ucrania es un país muy singular porque es un país que está enclavado precisamente entre el Imperio Ruso, ha estado siempre enclavado entre el Imperio Ruso y otros sucesivos imperios, ¿no? El Imperio Otomano desde abajo, el Imperio Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro. Es decir, por la tierra ucraniana las fronteras se han movido como culebra, ¿verdad? Si me Claro. permites la Sí, sí, expresión, sí, a sí. lo largo de todos estos años. Entonces es un país con una identidad, por lo tanto, súper plural, plural. Y como decía un gran escritor ucraniano hace poco, Yuri Andriovich, decía, claro, hay que ver hasta qué punto perdón, lo decía esto Sergei Plokhin, el historiador ucraniano, y decía, hay que ver hasta qué punto un país tan híbrido puede mantenerse unido ante una guerra precisamente híbrida, ¿no? Jugando Efectivamente. con la palabra. Claro, es decir, la riqueza cultural, la riqueza en la diversidad que tiene Ucrania conspira también un poco precisamente contra su unidad y la ha hecho esa, si es que puedo usar esta expresión un poco grosera, de esta guerra y de esta situación. Efectivamente, hay un pasado muy largo, te digo, de relación. Ucrania ha Sí, sí, estado también en el claro. Imperio Ruso, después lo estuvo en la Unión Soviética, y es lo que ha hecho que Putin y sus ideólogos se permitan pues, negar el derecho mismo de Ucrania a la existencia como país, a la existencia como nación. Eso evidentemente es un problema
pues en fin, de una magnitud extraordinaria. Y por eso estamos viendo lo que vemos. A mí me interesa más pensar y subrayar esto como porque es como yo lo veo también en mi propia vida, si me permites, como una tragedia del poscomunismo. Esta guerra entre Ucrania y Rusia, como una tragedia del poscomunismo. Hace unas décadas cayó el muro de Berlín. Yo no sé dónde estabas tú en ese momento, cómo lo recuerdes. Yo recuerdo muy bien dónde estaba yo y cómo lo recuerdo. Lo recuerdo con una alegría inmensa, ¿no? Inmensa, sí, sí. El muro de Berlín, esa herida, esa cicatriz absolutamente obscena sobre el territorio europeo desde el año 61, que estuvo separando, no solo a los separando de hecho, al continente, separando familias, en fin, eso terminó. Y lo que vino después, efectivamente, fue un periodo de mucho alborozo, de mucha alegría, de mucha esperanza en pues una paz europea y en un régimen de libertad y de paz en el continente que efectivamente hemos vivido durante las últimas décadas con altibajos, por la guerra de Yugoslavia, no podemos olvidarla, pero estamos dejando de lado, digamos, ese momento ahora vivíamos en un régimen de paz y determinada prosperidad. Pero bueno, eso lo habló Vladimir Putin. Claro. Lo ha roto. Él dio el ejército ha hecho saltar por los aires esa paz y han abocado, bueno, a nosotros en segundo término, sobre todo han abocado a los ucranianos sobre cuyas cabezas están cayendo hoy los han arrojado a una guerra criminal, a una guerra injusta y a una guerra totalmente insensata. Esa es la situación en la que estamos hoy, a ver cómo salimos de ella. Pero créeme que no quiero situarme demasiado en las No, claro, es que es complejo, ¿no? las razones del verdugo. Sí, no. Además, tú lo vives como un desgarro, porque te voy a citar precisamente un artículo tuyo, ¿no? Sacado. Dice, a mí me golpea, hablando de la guerra, a mí me golpea en el centro de lo que soy, porque creí que la caída del muro de Berlín, precisamente lo que hablábamos ahora, ¿no? Era el acontecimiento más importante de mi vida. La reunificación de Alemania, que era la de Europa, el fin de la Guerra Fría, en cuyas trincheras me eduqué y libré algunas escaramuzas. Esta guerra es en cierto modo el testimonio de que el muro cayó, pero el odio que representaba sigue vivo. O sea, es esa sensación de desgarro, ¿verdad? Sí, es una sensación de desgarro, efectivamente, porque mi vida, por cierto, la mía, humildemente, como la de muchos de estos escritores y colegas, amigos, algunos como rusos, con los que he estado hablando estas semanas de manera constante, para la práctica totalidad de ellos, personas casi toda mi generación, es esto, es la sensación de fracaso, del fracaso, de una ilusión, del desmontaje de una esperanza. Hombre, ya Putin de alguna manera, esto podía venir, esta guerra empezó ya, en fin, en 2014, Crimea, el Donbass, y todos los discursos programáticos del Kremlin que ya, en fin, autorizaban a pensar en esta vocación neoimperial, en esta vocación de restaurar, no exactamente de restaurar la Unión Soviética, se equivoca quien piense eso, porque no es eso lo que pretenden, pero sí de recuperar algunas maneras imperiales, o algunas maneras, esa grandeza, ¿verdad? Que ellos vieron perdida una vez que fueron derrotados en la guerra, lo cual es magnífico. No sé cómo alguien irrita o molesta a algunos sectores de la izquierda en España, por ejemplo. No sé cómo a alguien le irrita que hayan sido precisamente las dictaduras del este de Europa las derrotadas en la Guerra Fría. Esa fue la victoria nuestra, la de la libertad, no la de la democracia, la de la democracia. Y por eso ahora estamos viviendo una tragedia, es decir, estamos viviendo una tragedia en la cual un imperio de vocación colonial pretende ir otra vez a sus extintas colonias, digamos, y recuperarla, hacerse con ellas, con sus recursos, dictarles lo que tienen que hacer los ciudadanos. Si los ucranianos quieren unirse a la Unión Europea, pues no, los Kremlin entiende que no tienen derecho a hacer eso. Es una dinámica absolutamente colonial. Y ciertamente
no me lo habías extemporánea, preguntado, ¿no? pero, pero permíteme que te lo diga, que cause estupor entre muchas Sí, personas, sobre todo que conocemos algo de lo que se vivió allí, porque además lo vimos, de lo que se vivió allí y de lo que han sido estas décadas y estos años. Vemos con estupor cómo algunos no entienden lo que está pasando y son capaces de justificar la guerra la guerra del Estado ruso, subrayo, sí, porque sí, no sin es una duda. guerra de los Totalmente, rusos sí, sí. contra los ucranianos, y no debemos caer en ese error, sino del Estado ruso, de esa máquina que desde el 18 al menos existe en sus distintos avatares Sí, con esa vocación imperial. sí, además, Jorge, claro, y también yo lo veo como, claro, porque Rusia, se decía de España, ¿no? Gerald Brennan, el laberinto, ¿cómo era? El enigma español, ¿no? Y por un poco de la historia de España, que es casi indescifrable, pero la historia de Rusia a mí me recuerda, tiene muchos paralelismos, es decir, esa tensión siempre entre el ser ruso, el alma rusa, en contraposición o no, dependiendo de, incluso en la literatura, ¿no? Turgeniev, por ejemplo, es europeísta, Dostoyevsky, pues no. Es decir, y sigue, vamos, parece que sigue vigente, ¿no? De alguna manera, como que se ve Europa con desconfianza, pero al mismo tiempo se la quiere también participar de ella, ¿no? Es como un odio-amor, un amor-odio, es una cosa compleja, ¿no? Digamos, ese devenir de la historia rusa profundo, ¿no? Eso es fundamental, David, y lo ves con enorme claridad. Efectivamente, lo que estamos viendo ahora, como dices, es una reedición del debate entre occidentalistas y eslavófilos Claro, tan claro. propio de todo el siglo Sí, sí, XIX del ruso. Es decir, 19 ruso, aquellos claro. como Herzen o Turgenev, que mencionabas con mucha razón, eran más favorables a que Rusia se integrara en Europa, a que Rusia se apartara, como decían ellos, se apartaran de esa cara bárbara, ¿verdad?, de Oriente, Sí, y se integrara en Europa, en sus instituciones, etcétera. Y otro grupo que decía, por el contrario, que no, que Rusia debía seguir su propio camino, que integrarse en Occidente, es decir, integrarse en Europa significaría, acabaría siendo la disolución de una esencia nacional que no podía perderse. En definitiva, fíjate, estamos hablando del nacionalismo y su perversión siniestra, ¿verdad? Que es el que ha perdurado por años y ha generado tantas guerras, tanto dolor y tanta muerte y tanta miseria en Europa. Efectivamente, fíjate en el caso de Dostoyevsky, si me permites, yo soy muy sí, sí, sí. dostoyevskiano, como puede ser. Y mira, Dostoyevsky es un caso curioso porque tú lo arrojabas ahora al bando de los eslavófilos, donde efectivamente él acabó. Pero la vida de Dostoyevsky, el pensamiento de Dostoyevsky muestra una evolución muy interesante también para pensar estos tiempos, una evolución desde posiciones más occidentalistas, más abiertas, el joven revolucionario, en fin, era favorable al desmontaje, ¿verdad?, del poder zarista, con toda su cosa autoritaria y tal, pero en cambio después a lo largo de su vida se fue moviendo hacia posiciones absolutamente clericales, ultramontanas, en Sí, fin, sí, es verdad. radicales, regresivas, etcétera, ¿no? Putin está por ahí también. Putin tiene su puntito dostoyevskiano, si me permite. Entonces, Bueno, eso. así que me parece que sí, son claves muy interesantes estas, efectivamente, para que la gente entienda que esto no viene de nuevo. No, no, Efectivamente, o al no. menos yo lo veo, el tema del poscomunismo irresuelto, digamos, la dinámica poscomunista que no acabó de resolverse, digamos, de manera totalmente favorable, tiene un peso extraordinario, pero también lo tienen, como bien dices, todo este pasado que va desde la Rus de Kiev, Claro, legendaria, claro. pasando por toda la evolución del XIX y después el tremendo siglo XX que vivieron juntos Rusia y Ucrania en la Unión Soviética, el Holodomor, es decir, por ejemplo, las Tremendo, sí, hambrunas sí, el brutales Holodomor, que tremendo. padeció Claro, claro. Ucrania o las tierras de Ucrania bajo el estalinismo, es una acumulación de agravios verdaderamente enorme, ¿no?
Sí, además eso, por ejemplo, fíjate, Jorge, yo no sé si coincidirás, pero de alguna manera se condensa, se puede condensar en el personaje de Pierre. Yo no sé, de Pierre de Tolstoy, ¿no? De Guerra y Paz. De Pierre Besukov, Eso, bueno, ¿no? Sí, Beyukov, sí, pero no sé cómo se dirá en ruso. Pero ese personaje que es una búsqueda, es decir, que él es un bonapartista cuando empieza la novela, es admirador de las novedades europeas, ¿no? De la ilustración, digamos, ya plasmada en el proyecto de Napoleón, ¿no? Luego entra en el contacto con la masonería, ¿no? Con los elementos de la ilustración, digamos, más europeizante, ¿no? Y después se va desengañando y además, yo no sé si es un alter ego de Tolstoy, que acaba, pues eso, pues refugiado, digamos, en la esencia rusa, ¿no? Es decir, como que siempre está esa búsqueda permanente, ¿no? Y ahora, pues me parece que lo que estamos viviendo no deja de ser una reedición de ese saber qué soy Rusia. Y le pasa un poco como a España. España también ha sido un país que ha intentado buscar su esencia, ¿no? A lo largo de los siglos. Y ahí hay otro debate también, ¿no? Porque tienen historias muy parecidas, ¿no? Rusia, a mí siempre me ha parecido que Rusia y España son, digamos, grandes civilizaciones, ¿no? Que han tenido esa tensión entre la modernidad y el refugio en las esencias que nos hicieron grandes en su momento, ¿no? Es curioso, ¿no? Yo no sé si coincides con con esta Bueno, visión, vaya. estaba pensando en el libro de nuestra amiga María Elvira Roca Barea, que yo sé que la tuviste en el Sí, sí, programa, correcto, el libro efectivamente. Imperiofobia, donde María Elvira precisamente comparaba un poco Sí, sí. el imperio ruso con el imperio español. No, a mí solo me da un poco de miedo que tú hagas esta identificación, no vaya a ser que nuestros vecinos crean que España también los va a invadir en los próximos, en los próximos No, años. ya no estamos en Pero condiciones. más aparte, pero más aparte, entiendo bien lo que dices, claro, son situaciones perfectamente parangonables, son dos países que rigieron imperios inmensos, que fueron Inmenso, claro. centros de poder descomunales y que después por determinadas circunstancias de la historia, la propia gestión colonial, digamos, y la gestión postcolonial, se han visto, no sé si reducidos sea la palabra perfecta, pero bueno, se han visto empujados, digamos, o se han visto colocados mejor en situaciones de alguna manera parejas. Pero bueno, en todo caso, la diferencia está, como no, o creo yo, en que en Rusia está muy viva esa dinámica del camino propio, toda esa tensión de la Soviet Roots, que le llaman ellos, su vía propia, la cosa esta eslavófila, toda esta cosa Claro. nacional, toda esta relación, todavía hoy, eso ya no lo tenemos felizmente, pero todavía hoy esa imbricación del poder político con la Iglesia Ortodoxa, Sí, sí, toda que esa, ¿sabes? Toda esa vindicación de valores verdaderamente arcaicos. Y sí, todo eso pesa, claro, todo eso gravita sobre Rusia. y eso ya vamos concluyendo, Jorge, porque en televisión, pues el tiempo pues está contadito. Y ya vamos concluyendo porque lo que quiero, y yo creo que tú también, ahora has publicado precisamente esta semana un artículo, es que en ningún caso, tú has distinguido siempre, y lo has remarcado además durante toda esta entrevista, diálogo, ¿no? La distinción entre el Estado ruso y el pueblo ruso, la cultura rusa, ¿no? Y hablabas en este artículo de esta semana precisamente de la cancelación, que también la mencionabas antes, ¿no? Del fenómeno este de la cancelación, de la cultura rusa como un elemento ya de rusofobia, ¿no? Es decir, estamos cayendo también precisamente en todo lo que nosotros queríamos evitar, ¿no? O que debemos evitar, ¿no? Y además lo señalabas, yo creo que con unos párrafos seleccionados que creo que son muy, muy interesantes, la barbarie de cancelar la cultura rusa, que creo lo publicaste, no sé si en el español o En español en salió el publicado. español, ¿verdad? Y decías aquí, ¿no? Decía, engordados por la práctica de los boicots, un ejército de censores se ha arrojado sobre la cultura rusa. Su afán mutilador ha mordido lo mismo a Tarkovsky que a Dostoyevsky que a Rimsky-Korsakov. Películas sacadas de cartelera, simposios suspendidos, programas de conciertos repasados y heridos con el lápiz rojo de la exclusión. En definitiva, los soldaditos del Ejército Popular de nuestra burocracia han extendido a la cultura las sanciones que antes la política impuso a la dinámica comercial. Yo creo que muy acertado y además ciertamente es un fenómeno que no se puede entender, ¿no? Desde parámetros racionales, ¿no?
Mira, hay dos aspectos aquí muy rápido que vamos acabando, pero que Sí, me gustaría que mencionaran. Me decía Anton Dolin, el crítico de cine ruso y director hasta hace nada, cuando ha renunciado y se ha marchado a Rusia hace un par de semanas, de la principal revista sobre cine de Rusia. Y Antón, a propósito de la cancelación de cultura rusa, Antón me decía, mira, Jorge, yo creo son sus palabras. Yo creo que la cultura rusa ante la guerra, ante este momento que vivimos de guerra, debe callar, debe encontrar en sí misma, me decía, el pudor y la compasión de callar, hacer una pausa, de pensar esto que está sucediendo. Por eso él me decía, yo no veo tan claro de la cancelación. Otros, en cambio, me decían, este es un elemento que pongo sobre la mesa, otros, en cambio, me decían, pienso en María Stepanova, me decían, mira, somos nosotros los escritores rusos los que durante años, durante todas estas últimas décadas, nos hemos dejado la piel luchando contra el putinismo, intentando evitar que se llegara a un punto como este, intentando claro. evitar que el Estado ruso se consolidara de esta manera. Y ahora de repente empieza a cancelar cultura rusa y nosotros somos cancelados tanto por el poder de Putin como por Occidente que no publicara Efectivamente, nuestros libros. Es que es una situación absurda, es una situación de una enorme complejidad. Mi posición, básicamente, juntando lo que escucho de unos y otros, es, primero, el tema de qué se hace con la cultura rusa sobre todo les atañe a ellos. Yo no quiero que ningún burócrata en Sevilla o en Múnich o en Nueva York decida lo que se hace con la cultura rusa. Otra cosa es con determinadas herramientas del Estado ruso, ¿no? Ahí habría sí, no, tal claro. vez que... Pero la cultura rusa es algo de lo que no podemos prescindir. Porque como explico en ese artículo, como intento explicar en ese artículo, cuando esto acabe de una u otra manera, las empresas enseguida, Rusia, todo se normalizará, todo aquel que vea rédito volverá y parecerá que no sucedió nada. Claro. Y no lo digo por gusto, así pasó con la invasión de Crimea en Sí, sí, sí. 2014. Pero la cultura es algo que no da réditos, si nosotros la sacamos del paisaje europeo en el que vivimos y sacamos a la cultura rusa, nos será muy difícil devolverla después. Sí, sí, totalmente. Sí, además una cultura excelsa, ¿no? Brillante, ¿verdad? De una riqueza extraordinaria, no solo su literatura, la música, en fin, todo, cualquier manifestación, Profundamente ¿no? europea, Sí, sí, es decir, totalmente. profundamente nuestra, no es algo ajeno. No, no, sí, además ha marcado la historia cultural europea de manera esencial, ¿no? Ahí, Eh, claro, sí, además el pueblo ruso es un pueblo entrañable, ¿no? Que realmente, yo por ejemplo estuve, ¿no? Pues tuve una experiencia, ¿no? En Rusia y tal, y realmente es un pueblo entrañable, ¿no? Yo particularmente tenía o veía muchas afinidades, ¿no? O sea que, entonces, tampoco, no sé, es una situación terrible, la verdad, terrible. Pues Jorge, se nos acaba el tiempo, ha sido un auténtico placer tenerte en Prólogo y bueno, esta es tu casa, yo creo que no va a ser la primera vez que te llamemos, ¿eh? Seguro. pero creo que no sea la última. Vale, aquí estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo, David, y muchas gracias a todos. Vale, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo y bueno, pues emplazarles a, por supuesto, que sigan viendo uy, estoy espeso yo hoy, la programación de Gran Canaria Televisión y emplazarles hasta la próxima semana donde seguiremos pues con nuestro recorrido por la literatura y las literaturas y la cultura hispana o en habla hispana o en habla española, aunque hoy le hemos dedicado este pequeño impasse, este pequeño break a la cultura rusa, porque yo creo que la actualidad manda y también la cultura pues no deja de ser un reflejo de la vida y de la política, ¿no? Y de la situación y de las circunstancias. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana.